Barranquilla está desarrollando un buen trabajo en los últimos años en distintos frentes, pero nos preguntamos qué tanto nos estamos preparando los barranquilleros para disfrutar de este nuevo tinglado. Es la pregunta que nos surge a propósito de los foros que inició a buena hora el periódico El Heraldo en relación con competitividad y negocios. Yo me acuerdo de que cuando se hablaba en Colombia se decía terrorismo, o cuando se hablaba en Colombia se decía narcotráfico. Yo tengo una admiración sin límites por aquellos y aquellas en la sociedad colombiana que han superado esa etapa, que han arrinconado militarmente los terroristas y que han podido hacer de Colombia lo que hoy es su imagen, una de las más abiertas, dinámicas y competitivas economías de América Latina. Todo el mundo reconoce los progresos extraordinarios del Estado de Derecho y todo el mundo reconoce en Colombia un país atractivo y competitivo. Entonces nosotros, que consideramos que siempre es muy difícil concluir un proceso de paz, pero lo más difícil en asuntos de Estado es lo más importante, porque eso es lo que cambiará el futuro y el porvenir de las nuevas generaciones de colombianos, que tendrán libertad plena y la posibilidad de aspirar al desarrollo integral. Por eso los apoyamos y por eso escuchamos con tanta atención el presidente Santos cuando estuvo con María Ángela en Lisboa. Unas pequeñas palabras para deciros que problemas de reputación hemos tenido todos. Yo os decía, cuando se hablaba de Colombia, injustamente también, inmediatamente se decía terror o narcotráfico. Ustedes, acá en Barranquilla, ciertamente han oído hablar hace 4 años de Portugal, y no por la mejor razón. Nosotros tuvimos una crisis financiera gravísima en 2011. El primer ministro y yo mismo estábamos en la oposición en ese tiempo. Y fuimos elegidos en situación de emergencia. Teníamos el Fondo Monetario, la Comisión Europea y el Banco Central. Nos habían prestado 78.000 millones de euros. Y claro, ustedes saben lo que es depender de credores. Tenían hecho un programa de políticas y medidas para asegurarse que el dinero volvería a su dueño. Portugal es el Estado-nación con fronteras estables más antiguo de Europa. Tenemos casi 900 años. Nacimos como Portugal 3 siglos antes de que España se hiciera España, por ejemplo, para darnos una comparación que conocen muy bien. Y para un país tan antiguo es siempre una humillación y un vejamen tener que recurrir a la asistencia externa y tener una especie de cogobierno con los credores. ¿Cuál es la actitud de Portugal? La actitud de una nación sabia, sabiduría. Nosotros hemos elegido un camino: honrar nuestra palabra con la comunidad internacional, recuperar nuestra credibilidad, atingir nuestros objetivos, terminar el programa con la célebre troika el primer momento posible. Salió de Portugal mayo de 14. El déficit que heredamos, superior a 10%, este año se queda en menos de 3%. Portugal hizo, en el final de 2015, será uno de los pocos países de la Unión Europea sin déficit excesivo. Fíjense ustedes lo que cambió en 4 años. ¿Y por qué le vamos a anticipar el reembolso?
es que nuestras tasas de interés, nuestra prima de riesgo en los mercados, es muy mejor que los intereses que pagamos al Fondo Monetario. Y no es nuestro deber enriquecer el presupuesto del Fondo Monetario. Es nuestro deber ahorrar lo más que podamos ahorrar al contribuyente portugués. Y ustedes, que son empresarios, saben el valor que tiene la confianza. Confianza trae confianza. Y desconfianza es una tragedia de la economía. La confianza en la economía portuguesa es la mejor desde 2002, consumidores, y desde 2008, empresarios. Hay un momento, como dicen los americanos, y hay que aprovecharlo. Así como digo a las empresas portuguesas, miren a Colombia, yo digo a las empresas de Colombia, miren a Portugal. Porque es una puerta directa para Europa y además tiene otra frontera muy próxima con África. Somos de los países europeos que conocemos mejor África, donde hay grandes países que hablan portugués. Y las exportaciones portuguesas, es mi orgullo, no porque yo sea exportador, de familia sí de vino, pero el mérito es de las empresas. Las exportaciones portuguesas han crecido de 28% del GDP para 41% del GDP en 4 años. El turismo está creciendo y ahora hay vuelo Bogotá-Lisboa, Lisboa-Bogotá. 3 veces por semana, creo. El turismo creció el año pasado 11% en visitantes y 12% en rentabilidad. Y este año está creciendo 14% sobre el mejor año de siempre. Yo tengo que deciros, porque yo creo que María Ángela, que conoce bien Portugal, no me dejará exagerar. Portugal tiene un mix que es único. Nosotros tenemos sol. Somos un país absolutamente pacífico. Hay 1000 razones para visitar Portugal. Y como son 2 países con clases medias ascendentes, y hoy por hoy la gente viaja con menos dinero, hay que ir allá, como yo vengo acá. Y tengo que decirles, María Ángela es además una mujer que tiene palabra. Lo que en política no es un bien tan exageradamente común. Me dijo la primera vez que reunimos la comisión bilateral en Portugal, lo haremos en Bogotá el próximo año, pero tendremos que organizar una comisión mixta Portugal-Colombia en Cartagena de las Indias, Barranquilla. Hecho, cumplido y finalmente acá está. Es por eso que termino diciendo que nuestro principal problema, como lo de España, que era el paro, porque el paro mata las aspiraciones de la movilidad social de la gente joven y de las mujeres, sobre todo. Hemos hecho un gran camino, nos falta hacer mucho más. Nosotros llegamos a tener el paro en 17,7. No llegábamos a los 25 de Grecia o de España, pero 17,0. Y hoy está en 13,5. En 2 años. Es decir, que la economía portuguesa está creando empleo. La parte de ese empleo es creado con inversión extranjera. Y nosotros tenemos los brazos abiertos para esa inversión extranjera y para la gente de Colombia que quiera conocer nuestras empresas y nuestras oportunidades. Dicho esto, señora alcaldesa, me han hablado muy bien de usted. Señor director del Heraldo, pues yo siempre miro con una particular simpatía a los periodistas, porque empecé como periodista. Conozco las calidades y los defectos de la profesión, como los de la política.
excelente acogida. Y yo quiero deciros, es para mí un honor y un placer poder hablaros acá en Barranquilla. Los espero en Lisboa. Muchas gracias. Doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo, Superintendente de Industria y Comercio. Bienvenido. Bueno, primero un agradecimiento muy especial a los organizadores de este primer foro en el que vamos a hablar de competitividad. Un saludo muy especial a la señora canciller, al viceprimer ministro de Portugal, a los demás funcionarios de Portugal, al director del Heraldo, a todos y cada uno de los presentes. Yo voy a hablar, trataré de hacerlo lo más rápido posible, de un tema que en materia de competitividad pues termina siendo un elemento necesario, no suficiente, porque la competitividad abarca muchos más aspectos. Termina siendo una especie de ingrediente dentro de una receta. La receta es la competitividad, el ingrediente es la libre competencia. Y de una u otra manera tiene que ver con la seria aspiración que tienen todos los agentes del Estado, todos los agentes económicos que participan en un mercado, para exigirle al Estado en el que desempeñan su actividad económica que nivele la cancha. Los empresarios, por lo general, lo que le piden al Estado es que existan unas condiciones de nivelación de la cancha, y esas condiciones son reclamables a un Estado, y por ende el Estado tiene la obligación de garantizar que esas condiciones de nivelación se den. Lo que venimos haciendo en Colombia en materia de respeto a la libre competencia es una historia que tiene más presente y futuro que pasado, y quiero que mi conferencia, mi charla de hoy sea entendida como un aliento sobre el futuro y no sobre problemas del pasado o buscar decir cosas dentro de un ambiente pesimista, sino dentro de un ambiente de bastante positivismo. La libre competencia y los derechos de los consumidores son derechos que están previstos en un país como Colombia y en muchos países del mundo desde la propia Constitución. Cuando esas reglas constitucionales establecen cuál es el marco regulatorio económico, fundamentalmente hablan de la libre competencia, y hablan de la libre competencia diciendo la libre competencia es un derecho de todos. Eso dice, por ejemplo, el artículo 333 de la Constitución. Y cuando la Constitución regula los derechos económicos, el primer derecho económico es el derecho de los consumidores a recibir bienes de buena calidad y a ser informados sobre las características de esos bienes. ¿Y por qué lo digo? Porque la libre competencia, al estar, y los derechos de los consumidores, al estar establecidos en la Constitución como derechos colectivos, es decir, derechos que le pertenecen a todos, pues va al marco de los derechos o intereses colectivos, no los derechos individuales de un determinado empresario, no los derechos individuales de un determinado consumidor, no los derechos individuales de un determinado sector de la economía. ¿Y eso en qué se traduce? Que cuando alguien viola la libre competencia, cuando la autoridad de la libre competencia formula pliego de cargos contra unos empresarios, por ejemplo, por cartelización empresarial, cuando la autoridad de la libre competencia de acá o de cualquier país del mundo sanciona a alguien por violar la libre competencia, y pongo el ejemplo más escandaloso de violaciones a la libre competencia, que es la cartelización empresarial, lo que está diciendo es que ese empresario o ese grupo de empresarios que violaron la libre competencia, con su actuación violaron un derecho o un interés del cual somos titulares todos y cada uno de los nacionales de ese país o quienes actuamos en ese país. Es decir, le violó un derecho a todos, entre ellos a los mismos empresarios. Porque la libre competencia está fundamental, está establecida para garantizar tres cosas.
Nosotros asociamos los temas de libre competencia con los temas del consumidor, obviamente, pero está instituida para garantizar tres cosas: el adecuado funcionamiento de los mercados, la eficiencia económica y los derechos de los consumidores. Por eso, cada vez que se adopta una determinación para hacer respetar y el Estado cumplir con la obligación de garantizarle a todo el mundo el cumplimiento de una regla de juego que se llama la libre competencia, pues está adoptando una decisión que protege a un grupo de empresarios, que protege a un sector de la economía y que protege a todos y cada uno de los consumidores o potenciales consumidores de los bienes o servicios que se producen por parte de esos agentes del mercado. ¿Qué había pasado en Colombia? Es decir, todos tenemos, creo yo, por fortuna, la percepción, o por lo menos eso espero, porque es mi obligación de que además eso sea así, que hoy en día están pasando cosas que no habían pasado jamás en materia de protección de la libre competencia. Es decir, que hoy, de una u otra manera, estamos haciendo cosas en Colombia para protegerle a los inversionistas colombianos y a los inversionistas extranjeros la participación en unos mercados con el cumplimiento de unos requisitos que es finalmente lo que denominamos esa cancha nivelada. ¿Por qué hoy en día estamos haciendo lo que no habíamos hecho en el pasado? Porque Colombia tenía, desde el punto de vista de protección de la libre competencia como Estado, todo diseñado para que fracasara una política de protección de la libre competencia. Si yo dijera, ¿qué más había que hacer para que eso fracasara? Creo que no tengo nada que aportar frente al pasado. Todo estaba diseñado para fracasar. ¿Por qué? Teníamos un régimen difuso de protección de la libre competencia, donde estaban involucradas 5 o 6 entidades públicas, cada una de ellas sectorial, salvo la Superintendencia de Industria y Comercio, que protegía la libre competencia cuando la ley no le daba esa función a otra autoridad. ¿Y eso qué significa? Que no privilegiábamos la libre competencia, sino lo que privilegiábamos era el funcionamiento de unos sectores de la economía. La OECD, el Banco Interamericano de Desarrollo, todo el mundo nos dijo, ese modelo institucional es una locura. Usted tiene que proteger la libre competencia por encima de cualquier política de sostenibilidad o cualquier política sectorial de funcionamiento de unos determinados sectores. Entonces teníamos una institucionalidad mal diseñada. Teníamos una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad de la libre competencia en Colombia, que además es la autoridad del consumidor, de los reglamentos técnicos, de la metodología legal, de una cantidad de cosas, con un presupuesto de 38.000 millones de pesos. Esos son, con el promedio del dólar de los últimos 5 años a 2.000 pesos, son 20 millones de dólares. Teníamos 400 personas al servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer proteger la libre competencia, los derechos de los consumidores, etcétera, etcétera. Peor aún, con ese poco presupuesto y esas pocas personas trabajando, que no le cogían la huella a un tractor en la playa por la imposibilidad institucional de hacerlo. Terminábamos eventualmente investigando a unos empresarios, y les pongo un ejemplo: cartelización empresarial. Después de investigar los pliegos de cargos, práctica de pruebas, informe motivado, consejo asesor de competencia, el Estado colombiano los declaraba responsables y les imponía una multa. La multa máxima eran 2.000 salarios mínimos legales mensuales, es decir, 1.000 millones de pesos. Y la pregunta es $500.000 para nuestros amigos de Portugal, para que no saquen la calculadora. Quiere decir que este Estado, por ejemplo, frente a la cartelización, la OECD, una organización intergubernamental de las buenas prácticas, las buenas políticas para las buenas vidas, dice: la cartelización empresarial es la conducta empresarial más vergonzosa. ¿Y por qué es la conducta empresarial más vergonzosa? Porque un empresario, y aquí todos ustedes son empresarios o han sido o saben de esto, saben que un empresario genéticamente está diseñado para competir.
Lo que la gente espera de un empresario es que compita con los demás agentes del mercado para que, fruto de la competencia y levantarse todos los días para ser mejor, logre ganarse el favor de su clientela, que no es nada distinto a enamorar su clientela. Solo enamorando su clientela usted puede ganar mercado y no perder el que tiene, y eso se hace compitiendo. Entonces, este país, a quien incurría en la conducta más vergonzosa de un empresario, que es la cartelización empresarial, le decía: jamás pensé que llegaras a tanto, jamás pensé que te atrevieras a cartelizarse, jamás pensé que con tu actitud fueses a violar un derecho colectivo que le pertenece a toda la comunidad, jamás pensé que con tu conducta fueses a violar un derecho que nos pertenece a todos, y como jamás pensé que eso iba a ocurrir, te voy a castigar severamente con una multa de $500.000. Empresas que tienen ingresos operacionales de 5 o 6 billones de pesos, utilidades operacionales de 800.000, 900.000, 400.000, 500.000 millones de pesos, el Estado le decía: como sanción por lo que nunca pensé que fuese a hacer, te voy a poner una multa de 1.000 millones de pesos. Obviamente un empresario entiende lo que todos entendemos, que hay que violar la libre competencia, que no hay mejor negocio que violar la libre competencia. Y por eso, durante muchos años, las sanciones que se pusieron a quien violara la libre competencia jamás mandaron un mensaje de política pública, porque las sanciones no tienen solo como objeto reprimir la conducta del sancionado para que él no lo vuelva a hacer. Las sanciones tienen por objeto mandar mensajes de política pública para quien está por fuera de la fila vuelva a la fila, y quien está en la fila piense que no es negocio salirse de la fila. Y por eso nunca construimos una política pública. Pero por fortuna, ese pasado terrible, nosotros estamos en el proceso, señor viceprimer ministro, estamos en el proceso de acceso a la OECD, y vamos a ingresar a la OECD, y hay la voluntad de todo el mundo para que ingresemos a la OECD, y tenemos que hacer cosas acá para ingresar a la OECD. Y fuimos a sustentar el peer review de competencia ante los jefes de las agencias de competencia de los 34 países de la organización. ¿Y qué fuimos a decir? Por favor, no nos juzguen por lo que ha sido la política estatal colombiana de protección a la libre competencia, porque si nos van a juzgar por eso, no vamos a entrar nunca. Porque lo único que hemos tenido es una débil capacidad sancionatoria, un débil presupuesto, una débil institucionalidad, y hemos hecho todo perversamente para mandar mensajes a la sociedad de que siempre será mejor violar la libre competencia. Por fortuna, la historia cambió. ¿Y cambió hace cuánto? Cambió hace 5 años. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que es mi mensaje. En los últimos 5 años estamos haciendo las cosas como país. No es el superintendente, no son los funcionarios de la superintendencia. Como país entendimos que la única posibilidad de lograr tener empresas competitivas, la única posibilidad de que los mercados funcionen bien, la única posibilidad de garantizar que a los colombianos los recursos que le pagan fruto de su trabajo rindan para comprar más y mejores bienes, es poniendo a la gente a competir. Y por eso este país hoy seguramente le podrá garantizar a todos los inversores extranjeros y a todos los inversores nacionales que vengan acá, pero que vengan acá porque hay un mar Caribe, que vengan acá porque aquí son muy simpáticos, que vengan acá porque hay oportunidades de negocio, no, pero que además vengan porque la cancha está siendo nivelada o está nivelada para los demás actores del mercado, sean nacionales o extranjeros, porque nadie viene si no están dadas las condiciones, o por lo menos, si no están dadas las condiciones, se aumenta el riesgo de inversión, el riesgo país de inversión. Entonces, ¿qué hemos hecho en los últimos 5 años? Primero, una única autoridad de la libre competencia. Abolimos ese sistema
que privilegiaba los sectores sobre la libre competencia. Y hoy la Superintendencia de Industria y Comercio es la única autoridad de la libre competencia en Colombia. Segundo, aumentamos considerablemente la capacidad sancionatoria del Estado. Pasamos de multas, la aumentamos 50 veces. Pasamos de 2.000 salarios mínimos a 100.000 salarios mínimos. Es decir, pasamos de multas de $500.000 a 30 millones de dólares. Y ustedes dirán, habrá que hacer para seguirlo aumentando, y ya les digo a dónde vamos. Pero hoy en día lo aumentamos. Por eso quien viola la libre competencia por cada infracción pues puede tener multas de hasta 65.000 millones de pesos. ¿Qué hicimos? Y lo hizo este gobierno, no lo hizo ningún otro, este gobierno. Le aumentó el presupuesto a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pasamos de 38.000 millones de pesos en el 2009 a 135.000 millones en el 2015. Es decir, en 4 años se ha más que triplicado el presupuesto de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pasamos de 400 empleados a 1.085 empleados, 2.5 veces más funcionarios. Luego, usted, con 3 veces el presupuesto, más de 2 veces la gente y 50 veces más capacidad sancionatoria, pues logra construir una institucionalidad que haga respetar la libre competencia, y a partir de hacer respetar la libre competencia genere una política pública de respeto a la libre competencia, y que a todos los agentes del mercado, no solo a los investigados, les quede claro que no es negocio violar la libre competencia, que es terrible violar la libre competencia, y que violar la libre competencia genera sanciones. Por eso, y el país lo ha visto, hemos podido en los últimos años pues imponer sanciones en casos tan importantes como abuso de posición dominante de un operador telefónico que es Comcel y Claro, sanciones importantísimas en el diseño e implementación del esquema de recolección de basuras de Bogotá, sanciones al grupo Nule por colusión en licitaciones públicas, que ese es otro tema. Vienen los inversionistas extranjeros a Colombia y les decimos, aquí hay una cantidad importante de obras públicas. Hoy le estamos apostando al desarrollo de la infraestructura como país, haciendo lo que no habíamos hecho durante décadas. Pero ¿cómo le garantizamos a esos inversionistas extranjeros que se hagan parte de una licitación si al mismo tiempo hay unas licitaciones que están dirigidas para que un determinado oferente se lo gane, o unas licitaciones en donde unos señores inversionistas que deben presentarse como competidores terminan hablándose entre sí y carruseándose en las licitaciones públicas en Colombia? Pues eso no puede ser, porque eso es absolutamente anticompetitivo, y el que venga a participar en esas licitaciones pues advertirá muy pronto que están dadas las condiciones todas para perder tiempo en esas licitaciones, porque no se van a ganar ninguna, porque todo está diseñado para que no se las gane. Y ese es un tema también de libre competencia. Hemos abierto investigaciones en temas absolutamente sensibles para garantizar la libre competencia. Presunto cartel de los pañales, presunto cartel del papel higiénico, presunto cartel de los cuadernos, presunto cartel de la seguridad privada, presunto cartel de lo uno, del azúcar, presunto cartel del cemento, etcétera, etcétera. Y prontamente la Superintendencia tendrá que finalizar esas investigaciones y decirle al país si eran presuntos carteles o eran en realidad carteles empresariales. Como nunca antes se había hecho, y repito, no porque quienes hoy estemos en la superintendencia tengamos el valor de hacerlo, sino porque hoy están dadas las condiciones de institucionalidad, que es mi mensaje. Mañana nos podemos ir nosotros de la superintendencia y el presupuesto y el personal y la capacidad sancionatoria nadie se la va a quitar a la superintendencia de Industria. El mensaje para los empresarios nacionales y extranjeros es: participen en los mercados colombianos, que hay una institucionalidad que advierte que hay una política pública de protección de la libre competencia, como lo hacen en todos los países del mundo. Ahora bien, ¿carteles empresariales hay solo en Colombia? No, no hay solo en Colombia. En Europa, en el último año, voy a hacer una lista no taxativa, es simplemente la que yo conozco, sin investigar mucho.
cartel de la salchicha en Alemania, cartel del yogur en Francia, cartel de productos de higiene personal en Francia, de aseo para el hogar en Francia, cartel de la leche en España, cartel de distribuidores de carros en España, cartel de basuras en España, cartel de los bancos en la Unión Europea, 1.700 millones de euros a unos bancos por manipular la tasa LIBOR en Europa. Es decir, carteles empresariales hay en todo el mundo, porque en los mercados oligopólicos las posibilidades de cartelización es, de una u otra manera, una situación que está ahí, tentando a los empresarios de un determinado sector de la economía. Pero si no hay una institucionalidad que investigue y sancione esas conductas, pues cada vez tendremos más carteles en vez de que cada vez tengamos menos carteles empresariales. ¿Para dónde vamos? Y con esto finalizo. Vamos, y cuando digo vamos, pues es el gobierno del presidente Santos, vamos a aumentar las condiciones de garantía del respeto por la libre competencia. Y fundamentalmente vienen dos decisiones. La primera, una reforma constitucional que le garantizará independencia a algunos superintendentes. Superintendente bancario, o sea, superintendente financiero, superintendente de sociedad, superintendente de industria y comercio. Y eso es de qué se trata. En nuestro proceso de acceso a la OSD le pregunta a estos superintendentes que van allá a sustentar los peer review: ¿a usted quién lo nombra? El presidente de la República. ¿Y quién lo despide? El presidente de la República. Eso quiere decir que el presidente de la República lo puede despedir si toma usted una decisión que a él le parezca equivocada o incómoda. Respuesta: sí, salvo que el presidente sea Santos. Y eso no puede pasar. Es decir, la independencia de las instituciones de policía económica no pueden depender de quién sea el presidente de la República, si es un presidente respetuoso o no respetuoso de la autonomía de esas entidades que ejercen la policía económica. ¿Qué ha dicho el presidente de la República? No tengo ningún problema. Vamos a presentar una reforma constitucional para que el superintendente siga siendo elegido por el presidente, pero no removido por el presidente. ¿Y cuál es el antídoto que ha dicho la OECD? Periodo fijo. El periodo fijo de estos funcionarios garantiza su independencia frente a las decisiones que adoptan. Segunda cosa que vamos a hacer: presentar un proyecto de ley el 20 de julio para aumentar la capacidad sancionatoria del Estado. Y ustedes me dirán, pasamos de 1.000 millones de pesos a 65.000 millones de pesos. No está lo suficientemente aumentada la capacidad sancionatoria del Estado, pero resulta que no. Una multa de 30 millones de dólares por violar la libre competencia en Europa es una multa tal vez baja. ¿Por qué? Porque en los temas de libre competencia están involucrados fundamentalmente los grandes agentes de la economía mundial, multinacionales, empresas nacionales importantísimas, etcétera, etcétera, en productos absolutamente indispensables, muchos de ellos de la propia canasta familiar. ¿Qué norma existe en los países, llamémoslos del primer mundo, que llevan décadas enteras protegiendo la libre competencia? Pues una norma que permite a la autoridad de la libre competencia sancionar, no teniendo como techo un valor fijo de dinero, sino teniendo como techo unos porcentajes que guardan relación con el patrimonio de las empresas, con las utilidades operacionales, con los ingresos, con las ventas de las empresas, de manera tal que nadie, por absolutamente boyante que sea o por importante que sea en cuestión de ingresos o de ventas, se escape del poder sancionatorio al momento de infringir la libre competencia, porque el dinero es relativo. 1.000 millones de pesos para unas personas puede ser mucha plata, para otras pocas. 65.000 para unos agentes del mercado puede ser mucha plata, para otros poco. Y por eso hay que traer esa norma europea y esa norma de los Estados Unidos que permite aumentar
la capacidad sancionatoria, repito, para que nadie dude en que si viola la ley de competencia tendrá una sanción acorde con la conducta que realizó y con su capacidad empresarial. Y por otra cosa, ustedes ven todos esos carteles empresariales europeos que les mencioné. En todos los carteles empresariales hay empresas delatoras de por medio, es decir, empresas que hacen parte del cartel empresarial, que han ido ante la autoridad de la libre competencia, han confesado su participación en el cartel y han adjuntado pruebas que los incriminan y que incriminan a los demás miembros del cartel. Es decir, que dan elementos probatorios que ayudan a fortalecer las investigaciones de la autoridad de la libre competencia en el mundo. Y casi todos los carteles empresariales que les mencioné, los presuntos carteles empresariales que les mencioné, que le hemos formulado pliego de cargos, papel higiénico, cuadernos, vigilancia privada, pañales, tienen empresas delatoras de por medio. ¿Y las empresas por qué delatan? Las empresas que hacen parte de un cartel empresarial delatan porque existe en los países civilizados del mundo, entre ellos ya Colombia, una institución que se llama Programa de Beneficios por Colaboración. Programa de Beneficios por Colaboración. Miren el nombre. ¿Qué es? Miren el nombre. Programa de Beneficios por Colaboración. Quiere decir que si uno colabora con la autoridad, le dan beneficios. Pero nadie va a colaborar con la autoridad si el beneficio que recibe no existe. Porque no es un programa de colaboración, es un programa de beneficios por colaboración. Y por eso, cuando las multas eran 1.000 millones de pesos, no habían delatores, porque no había beneficio por recibir. Entre más se aumente la capacidad sancionatoria, más será el beneficio, que el beneficio no es otra cosa que la exoneración total o la exoneración parcial de la sanción a imponerse por parte de la autoridad de la libre competencia. Esa es otra razón para aumentar la capacidad sancionatoria del Estado. Termino simplemente con decirles que tengan la absoluta seguridad que en este momento y en el futuro Colombia tiene una política pública, una política estatal que trasciende, incluso tiene que trascender a un gobierno, iniciada por este gobierno. Pero independientemente de quién sea el presidente, si nosotros queremos generar instrumentos de competitividad, tenemos que garantizar que los inversores nacionales y los inversores extranjeros tengan nivelada la cancha, y una forma de nivelarla es con el respeto irrestricto a la libre competencia y la condena pública a todo agente del mercado que se atreve a ofender, que se atreve a violentar un derecho que nos pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos, como la libre competencia. Muchas gracias. Entonces, perfecto. Entonces, nuestra alcaldesa Elsa Noguera de la Espriella interviene en este momento y agradecemos nuevamente su presencia. Buenos días. Muy buenos días a todos. Lo primero, felicitar por supuesto al Heraldo, a su director Marcos, por esta excelente iniciativa de estos foros que hacen todos los años, pero en esta oportunidad han escogido un tema que a nuestro juicio es demasiado importante para la ciudad: competitividad y negocios. Como lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra, no hay nada que dignifique más a una familia que tener la posibilidad de tener un empleo digno, un empleo formal, un empleo estable, y eso solo se logra con inversión. Y la inversión llega si hay condiciones de competitividad y condiciones atractivas para los inversionistas. Agradecemos igualmente a nuestra querida canciller María Ángela. Es clarísimo que su liderazgo, su inteligencia, su compromiso con este país ha sido fundamental para cambiar la imagen que tiene Colombia en el mundo. Para mí ha sido realmente emocionante cuando uno tiene la posibilidad de visitar otros países en viajes oficiales y ver la forma tan generosa como se refieren a Colombia.
Estoy de acuerdo también con nuestro invitado de honor, nuestro viceprimer ministro Pablo. Bienvenido a esta ciudad, de verdad. Es muy importante para nosotros tener esta misión de Portugal en Barranquilla, porque de alguna u otra forma está indicando que esta ciudad está siendo atractiva para los inversionistas extranjeros, así como hoy lo está haciendo con los inversionistas nacionales. Yo también he escuchado muy buenas referencias tuyas y sé que tu papel en esta muy buena relación que hoy tiene Colombia con Portugal ha sido fundamental. María Ángela es una admiradora tuya y yo creo que hoy todos los barranquilleros que estuvieron aquí en este foro también, creo que a ninguno de nosotros o a todos los que estamos aquí nos dieron ganas de irnos a Bogotá y coger ese vuelo directo que hoy tenemos a Portugal. Esa pasión con que hablas de tu país realmente es admirable y se te siente sincero, y sabemos que tenemos enormes posibilidades con Portugal. Y yo quiero, pues, iba a mostrar y contar un poco con un video. Consideramos que hay 4 elementos, bueno, son muchísimos, pero hay 4 elementos sobre los cuales hoy en Barranquilla estamos trabajando. El primero, ustedes lo dijeron, la confianza, el fortalecimiento de nuestras instituciones, tener unas finanzas sanas, reglas de juego claras, estabilidad jurídica es fundamental para que los inversionistas se sientan tranquilos y a gusto en Barranquilla. Hoy yo diría que el principal patrimonio que tenemos es precisamente la confianza y la credibilidad institucional. Cuando eso ocurre, el gobierno central invierte en Barranquilla. Cuando eso ocurre, las entidades financieras no solo financian los proyectos de la alcaldía, sino que también financian los proyectos de inversión de los privados que son en Barranquilla, porque han visto el enorme potencial que tenemos. Y nuestros contribuyentes también atienden oportunamente sus obligaciones tributarias. Hoy la coyuntura nacional no puede ser mejor para Barranquilla. Tenemos un gobierno que ha firmado con éxito estos acuerdos de libre comercio. Tenemos también un gobierno que se ha propuesto implementar el sistema de transporte multimodal, convirtiendo el río Magdalena en la gran autopista de Colombia, y por estar nosotros justo en la desembocadura, tenemos que jugar un papel de liderazgo. Vamos a tener pronto un nuevo aeropuerto, tenemos unas concesiones portuarias sobre la margen occidental de los tajamares de Bocas de Ceniza, lo que nos está diciendo que Barranquilla necesariamente tiene que conectar a Colombia con el mundo, por nuestro río, por nuestro mar, por nuestro aeropuerto. Y todo eso debemos aprovecharlo, porque si bien hay un enorme potencial por delante, lo cierto es que hoy desde lo local tenemos unas tareas pendientes. Segundo, capital humano. Tercero, infraestructura. Y cuarto, calidad de vida. Entonces quiero tratar estos últimos 3 puntos rápidamente con un video donde pues yo voy a ir contando sobre las imágenes, pero va a mostrar un poco lo que es el esfuerzo que estamos haciendo en capital humano. Lo primero, necesitamos ciudadanos saludables, necesitamos ciudadanos que realmente tengan la posibilidad de tener un servicio de salud oportuno y de calidad. Hoy el modelo de Barranquilla en salud da realmente gusto, es referente a nivel nacional. Demostramos que el problema no era de recursos, de falta de recursos para el sector de la salud, sino falta de gestión. Yo creo que hoy lo que más satisfacción nos da es ver cómo la gente, el ciudadano común, nos dice que prefiere la salud del gobierno subsidiada a la salud que contribuyen o a la preparada. Yo creo que esto está diciéndolo todo, y sobre todo es tener la posibilidad de atender a los bebitos desde que están en el vientre de su madre. Eso está garantizando que nazcan bien, que después reciban las vacunas, la alimentación que corresponde, y por supuesto vamos teniendo ciudadanos mucho más saludables y después más productivos. Bueno, en educación, una educación integral que arranca desde la primera infancia. Ese ha sido el gran desafío. Pasamos de atender 0 niños de 0 a 5 años. Hoy estamos atendiendo 37.000
niños. Esto va a cambiar la historia de nuestra ciudad, porque estamos garantizando que esos bebitos hoy reciban todo el afecto, todo el cariño, toda la alimentación, las vacunas, y es precisamente en esta etapa de la vida que se desarrollan las capacidades, las habilidades, la inteligencia. Y bueno, cuando entran al colegio queremos brindar lo mejor en el colegio para que reciban una educación de calidad, adoptando las nuevas tecnologías. Es increíble, yo creo que eso no lo hubiéramos pensado nunca. Hace 5 años que nuestras escuelas públicas iban a tener laboratorios de robótica, laboratorios de bilingüismo. Los resultados comienzan a verse en las pruebas saber de 11 grados, pero también en las pruebas saber de 3º, 5º y 9º. También oportunidades de educación superior. La Universidad del Barrio ha sido una revolución, una verdadera alianza público-privada, como las universidades privadas van a 20 escuelas públicas que tiene el distrito y de 6 a 9 de la noche y los días sábados dan sus clases de tal forma que podamos tener un capital humano mejor formado. En infraestructura, el segundo componente al cual estamos apostando, construyendo nuevas vías, la circunvalar, el corredor portuario. Son más de 10 kilómetros de dobles calzadas que se están construyendo para poder terminar el anillo y poder recorrer la ciudad en tan solo 40 minutos. Esto contribuye, por supuesto, a ser mucho más productivas a nuestras empresas, ampliando carriles como es la carrera 51B, que ya próximamente va a llegar a la 84 a finalizar este año, la canalización de los arroyos, del arroyo del 84, que ha dado mucho de qué hablar en estos días. Lo que les puedo garantizar es que está funcionando. Hoy tenemos un box culvert que va de la 75 a la 59, el agua circula por debajo, se nos presentó un problema en la 58, pero ya está bajo control. Las calles que se están pavimentando en los barrios de dignidad, ya no tienen que pisar barro, ya no tienen que respirar ese polvo que sueltan las calles sin pavimento. Esto ha sido un verdadero progreso para los barrios, y entonces uno empieza a ver que tanto el sector del norte como el sector de la industria como el sector de los barrios, todos están recibiendo inversión simultánea, y es lo que está permitiendo. Bueno, este es la 84. El otro día llevé a una persona de Bogotá y me decía, esto es como construir un metro, y casi que podemos decir que en Barranquilla ya se puede construir un metro, porque logramos esas perforaciones de 5 metros de profundidad, se construyen unos box culverts y bajo la tierra debe circular el agua. Es un esfuerzo enorme, es un gran desafío demostrar que sí se puede una ciudad sin arroyo. Lo mismo en la calle 79, afortunadamente ya esta obra finalizó con excepción del espacio público, pero lo interesante es que Barranquilla se atrevió a hacer obras de ingeniería importantes, que estamos dando ese gran paso, y eso es lo que hoy nos hace cada vez más competitivos y sobre todo atractivos para la inversión. Este es otro de los arroyos, la canalización de la María. Es tan importante porque este arroyo es el que llega a la vía 40, de tal forma que no podemos ir del norte al centro por la vía 40 cuando se crece el arroyo de la María. Este tardará un poquito más, está listo el primer trimestre del próximo año, pero dejamos gran parte de él resuelto antes de este diciembre. Todas estas obras lo que buscan es que nuestro sector privado sea cada vez más productivo. Inversión pública para lograr una mayor productividad de parte del sector privado. Pero también hay otro componente. Bueno, esto se me había olvidado comentarlo, la canalización de los arroyos del sur, que son 30 kilómetros que estamos canalizando para evitar inundaciones en las viviendas de las poblaciones más necesitadas. El nuevo puente Pumareo, vamos a tener en la entrada a Barranquilla el puente más largo, más moderno, gracias a la confianza del presidente Santos, gracias al gran compromiso que tiene con nuestra ciudad. Puerta de Oro, un proyecto también que va a ser
fundamental para empezar a promocionar a Barranquilla no como un lugar de negocios, sino como un destino de eventos. Va a ser el centro de eventos y ferias más competitivo de todo el país y es un esfuerzo que se ha logrado con una alianza con el presidente, con la gobernación y la alcaldía. Y el cuarto componente es calidad de vida. Hoy los inversionistas buscan ciudades que sean amables con el ciudadano, buscan ciudades en donde se pase bien, ciudades que tengan calidad de vida. Y otra de las grandes apuestas ha sido la recuperación del espacio público, generación de esos espacios donde todos nos sentimos libres de entrar y salir, donde se construye tejido social, donde empiezan a conocerse los vecinos, donde empezamos a tener espacios de sana convivencia, donde llegan los niñitos a conocerse, a ser amigos, donde pueden estar tranquilos, donde hay buena iluminación, donde hay buena seguridad. Esto es otro espacio que recuperamos, que es San Andresito, un sitio invadido por 50 años, un edificio de 3 pisos, y hoy tenemos un bello bulevar con una escultura de mariposas amarillas, siendo un homenaje a nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Todo esto embellece el centro, todo esto empieza a, la intendencia fluvial, otra plaza que también le entregamos a la ciudad. Próximamente estaremos entregando la plaza de San Roque, y la suma de la recuperación de todos estos parques y plazas lo que busca es generar unos espacios de sana convivencia, de encuentro familiar, y que en vez de tener esos lugares abandonados que solo propiciaban inseguridad y violencia, hoy lo que tengamos son lugares seguros de encuentro familiar. Y bueno, adicional a toda esta apuesta por los parques y las plazas, también estamos convencidos que Barranquilla no podía ser una ciudad de espaldas al río Magdalena. Y con 2 proyectos, como es el Puerta de Oro, el centro de convenciones que va a quedar al frente del río, vamos a tener un malecón hermoso, y este malecón que va a ser ampliado, que hoy ya está construido, que tiene 16 metros de profundidad y va a tener 80 metros de profundidad. Entonces, con este video tratamos pues de contarle un poco los 4 elementos sobre los cuales estamos trabajando. Lo cierto es que hoy tenemos un enorme potencial de crecimiento, pero de nosotros los locales depende que sepamos aprovechar ese buen momento que hoy nos ofrece la coyuntura nacional y por supuesto la confianza que hoy tienen los ojos puestos de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros en nuestra ciudad. Tenemos un gran futuro por delante y sabemos que con esta visita que nos está haciendo hoy nuestra canciller y el vice Pablo, vamos a lograr seguir fortaleciendo esos lazos que tanto nos interesan con nuestros empresarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias al viceprimer ministro de la República de Portugal, a su delegación, nuevamente por habernos acompañado en este foro organizado por El Heraldo. Se despide nuestro director, de las autoridades que también nos acompañan. Y también, pues por supuesto, recordarles que este foro es posible gracias a la Cámara de Comercio de Barranquilla y a la Universidad del Norte. Recibamos entonces en este escenario a Carlos Andrés Franco. El doctor Franco es profesional de proyectos especiales de la Corporación Ruta N. Desde allí trabaja por el diseño y replicar del modelo Ruta N en otras regiones a través de la conexión con otros ecosistemas de innovación y el desarrollo de programas y proyectos que involucren actores del ámbito nacional e internacional. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en principio, pues muchas gracias a Heraldo por la invitación, por habernos recibido. Es un placer para nosotros estar aquí en Barranquilla. Por Rambla la Bella, hacía rato no venía, está muy bonita, impresionado con lo que la alcaldesa mostraba. Les voy a hablar pues un poco sobre la historia de Ruta N, les voy a contar una historia en realidad, lo que ha sido Ruta N, la corporación Ruta N, que para que tengamos un poco de contexto, es una corporación 100% pública, propiedad de la Alcaldía de Medellín y Empresas Públicas de Medellín, que ha promovido
y ha impulsado el tema de la innovación en la ciudad, llevándola a alcanzar unos resultados interesantes en ese contexto pues, que tanto nos interesa. Ruta N se convierte en una ruta de horizonte para Medellín, es la que de alguna manera direcciona su norte económico, cómo nos vamos a enfocar en el tema económico y en nuestro desarrollo de cara al futuro. En un principio lo que quiero contar es un poco sobre la transformación de Medellín. Medellín, al igual que Barranquilla, ha sido una ciudad que se ha transformado demasiado en los últimos años. Es una ciudad que, si ustedes bien recuerdan, los que tuvieron la oportunidad de conocer ese pasado en Medellín, era considerada la ciudad más violenta del mundo, con unos índices de asesinatos y homicidios muy altos, una ciudad con una muy mala imagen a nivel internacional. Impulsaba mucho la mala imagen de Colombia también desde el punto de vista de su seguridad, y eso estaba llevando, junto con otras condiciones muy desde el punto de vista geográfico que tenemos nosotros como ciudad, a que se perdiera competitividad. Al fin y al cabo todo se resume, y como lo hemos visto esta mañana en las diferentes ponencias, se resume en un tema de competitividad, como ciudad somos más competitivas, porque eso nos permite ser atractivas a la inversión, nos permite que el talento humano que tenemos no se nos vaya, se nos quede, nos genere negocios de alto valor agregado, y eso al final redunda en más empleo de calidad, mayor bienestar y mayor riqueza en la población. Entonces el tema de la violencia venía tratándonos a nosotros, venía mejorándonos mucho la imagen, la esperanza, la credibilidad en la ciudad, y como les mencionaba, el tema competitivo, nosotros no tenemos esa gran ventaja que tienen ustedes, que es la salida al mar. Para nosotros, para salir de Medellín, hay que subir unas montañas, por cualquiera de los lados que se mire, de más de 2.700 metros de altura, lo que hace insostenible competitivamente muchos de los negocios de la economía tradicional. Entonces la historia de esa transformación comienza con una conversación privada y pública, en donde se comienza a plantear cómo hacemos para migrar a Medellín en este sentido económico. Se parece mucho a eso que ustedes están haciendo acá, y es invitemos a los actores, invitemos a los agentes económicos, a los industriales, a la academia, al gobierno, a que pensemos cómo hacemos para transformar la economía de la ciudad. Y esa transformación para nosotros se resume en pasar de la economía tradicional a la economía del conocimiento. Principalmente porque el conocimiento es un bien que se puede exportar fácilmente, es un bien que también genera alto valor agregado, es un bien que está ahí, que radica en las personas, y que las personas es, entre comillas, más fácil moverlas con su conocimiento o con los productos que de esto se deriven. A diferencia, por ejemplo, de la industria manufacturera, de la industria textil, de la industria de la construcción, etcétera, que son industrias más robustas, que demandan una infraestructura distinta a la que nosotros tenemos. Entonces esta transformación es nuestro foco principal. Si bien hablamos mucho de seguridad, y la seguridad es nuestro gran estigma, la seguridad la queremos solucionar en gran principio por mejorar nuestro tema económico. Eso es como la bandera para nosotros. Esa transformación tiene unos postulados filosóficos, algo de lo que estamos convencidos que así es y que, digamos, nos rigen filosóficamente. El primero es que las alianzas público-privadas son el eje fundamental para la sostenibilidad en el largo plazo. Si bien el actor público, en este caso Ruta N, que es público, ha dado un impulso muy grande en esta transformación económica, la alcaldía de Medellín ha movilizado demasiado esta transformación. Esa transformación solo es posible y sostenible en el tiempo si participan los privados. Es decir, si los empresarios están completamente comprometidos con la causa, invierten, van a la par del ente público en esa transformación. Si no, va a ser un proyecto de la administración municipal que sostendrá de pronto una, dos o tres administraciones que estén convencidas con el cuento, pero si no hay compromiso privado, eso se cae. Entonces, para nosotros esto es fundamental, y por eso el empresariado, la universidad pública y privada participan de lleno en todos los escenarios que se crean alrededor de este contexto. Otro de los postulados fundamentales para nosotros es el tema de la innovación abierta, y es estar convencidos que no las sabemos todas. Nosotros no las sabemos todas, nosotros tenemos que adquirir conocimientos de otro lado y tenemos que tener la apertura para escuchar a otros lados, para que esos otros lados, esos otros sectores, tanto nacionales como internacionales, nos brinden el conocimiento que necesitamos. Entonces la innovación abierta es el pilar fundamental para el desarrollo de capacidades, el conocimiento compartido, que estos espacios de aquí permitan para que todos ganemos en conocimiento
y nos podamos apropiar de ese conocimiento. Y otro de los postulados importantes para nosotros es alrededor de la ciencia y la tecnología, y es que creemos que no son un fin. Nosotros no queremos desarrollar ciencia y tecnología por desarrollar ciencia y tecnología, sino que eso es un medio para poder generar bienestar y riqueza, que sí es nuestro fin como economía y como ciudad. Queremos que nuestros ciudadanos en Medellín vivan en una ciudad con mayor bienestar y que puedan generar mayores riquezas. Entonces, en este sentido, esas conversaciones público-privadas, creyendo en esa necesidad de transformación, en esos postulados que les planteo, muestran o definen que es necesario como ciudad plantear una estrategia que transforma Medellín en una economía del conocimiento, y que esto se logra a través de la promoción de los negocios del conocimiento de talla mundial. Y cuando hablamos de talla mundial, es negocios que no piensen en satisfacer la demanda local, la demanda regional, la demanda departamental o la demanda nacional. Es más, que ni siquiera se piensen solamente en Latinoamérica, sino que se piensen en todo el mundo. Negocios que se visualicen en la China, que se visualicen en el Asia, que se visualicen en África, en Europa, como ahorita lo mostraba. Y que estos negocios son de alto valor agregado cuando se fundamentan en la ciencia, la tecnología y la innovación. Y que con esos tres componentes nosotros potenciamos la competitividad y la sostenibilidad como ciudad en el largo plazo. Y cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, hablamos de dos elementos que están por debajo, que están implícitos, pero que también hay que fomentar y hay que impulsar muy fuerte, que son la educación y el emprendimiento. Son dos elementos que juntos nos van a llevar a desarrollar ciencia, a desarrollar tecnologías e incorporarlas en los mercados de alto valor agregado a través de la innovación. El 2009 fue un año de consolidación, o de consolidación no más que de pensar y estructurar lo que iba a seguir en el año entrante, y con una visión de que la innovación fuera ese potenciador de la economía del conocimiento, es decir, que se den los negocios del conocimiento de alto valor agregado de aquí, y pusimos una fecha, un horizonte, al 2021. En estos últimos 5 años, Ruta N ha propiciado varias transformaciones en la ciudad. Les voy a contar qué ha hecho Ruta N en esos últimos 5 años, qué es lo que ha marcado como los grandes hitos de Ruta N para consolidar esa institucionalidad que facilite el proceso de evolución en Medellín. Entonces, lo primero es pensar que en el año 2010 comienzan propiamente las operaciones de la corporación. Recibe el aval político del Consejo de Medellín, en donde el Consejo le da autoridad a Ruta N para que hable de innovación en nombre de la alcaldía, lo que le da representatividad a nivel local. Eso es muy importante porque le permite convocar, le permite ser un vocero institucional en la ciudad. Adicionalmente pasa un elemento que es importante, y es que se anuncia la llegada de la empresa multinacional Hewlett Packard. Hewlett Packard se trae a Medellín para que sea un nodo jalonador de esa economía del conocimiento, que ayude a desarrollar negocios alrededor de su core, y al ser una empresa representativa de carácter internacional, de carácter multinacional, también sirve como un referente y un aspiracional en la ciudad. De la misma manera se construye o se comienza a proyectar la construcción del centro, el complejo Ruta N, que es un edificio simbólico que hay en la ciudad de Medellín, símbolo de la transformación, un escenario de infraestructura que permita a los medellinenses y a Colombia señalar el lugar en donde ocurre la innovación en la ciudad, y se proyecta un distrito, y es decir, pensar en una zona geográfica de la ciudad que tenga una vocación comercial o una vocación de territorio en temas de ciencia y tecnología. En su momento era una idea pequeña de 16 hectáreas. Esa fase, perdón y me devuelvo, esa fase nosotros la llamábamos la determinación de la infraestructura. Es decir, comenzamos a construir ese piso que iba a permitir soportar los procesos de transformación de cara a la innovación. Aquí hay una foto pues, de lo que es el complejo Ruta N con la torre de Hewlett Packard al fondo. En su momento, cuando Ruta N comienza a desarrollar operaciones, comienza a enfocarse en dos frentes de trabajo principales que los determinó en su momento como gerencias. Un frente es el desarrollo de negocios de conocimiento, enfocándose principalmente a que los negocios de conocimiento pudieran acceder a mercados y pudieran acceder a capitales, a recursos de capital que les permitieran escalarse y a desarrollar capacidades como empresas para comercializar. Y por el otro lado, a construir una plataforma, una base de capacidades de innovación en la institucionalidad de la ciudad, que ya existía. No se desconoció en ningún momento, ya existían unas universidades, existían unas empresas,
que conversaban incluso a través de un comité Universidad Empresa-Estado. Entonces lo que se hizo desde Rutane fue cómo hacemos para que esa relación fluya más fácil, para que esa relación visibilice a otros actores de pronto invisibles y para que comiencen a fluir algunas transacciones entre ellos. Entonces ahí es importante decir, negocios nos permitió tener unos mandos bajitos, empezar a desarrollar algunos resultados y una plataforma que nos va a permitir generar los negocios del futuro. En el año 2011 ya entramos a la fase de planeación. Luego de haber determinado la infraestructura comenzamos a planificar y comienza un ejercicio que es fundamental para nosotros, que fue la conceptualización del Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación. Este Plan de Ciencia y Tecnología es un plan estratégico, es unas decisiones de ciudad en donde comenzamos a pensarnos de cara a un futuro y a plantear acciones concretas de qué íbamos a hacer para llegar a ese futuro que nos soñábamos. Se crea también un escenario de beneficios tributarios desde el punto de vista municipal, en donde se determina un beneficio para las empresas. En Medellín hay una estrategia que es la estrategia clúster, con 6 clústeres. Se empieza a determinar cuál sería el beneficio para que estas empresas clústeres que están sensibilizadas al desarrollo competitivo inviertan en ciencia, tecnología e innovación. Y si lo hacen, ¿qué beneficios les damos? Entonces se empezó a dar unos beneficios desde el punto de vista del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio. Se inaugura el complejo de la Corporación Rutane en el año 2011 y se sigue trabajando en las 2 mismas gerencias que veníamos trabajando desde el principio. Es importante decir que con el Plan de Ciencia y Tecnología, y esto es una de las slides iniciales de cuando se presentó el plan, nosotros hicimos unas selecciones y unos descartes. Si bien la misión de la corporación es ser incluyente, incluir a todos dentro de este cuento, nos tenemos que focalizar, no podemos innovar en todo, para todos y hacerlo de todo, tenemos que enfocar unos sectores específicos. En ese momento hablamos de sectores, y hablamos del sector de la energía, del sector de la salud y del sector de las TICs. Pero cuando uno habla de sectores, que son encadenamientos productivos que le apuntan a un mismo sector empresarial, descarta a los que no hacen parte del sector. Entonces decidimos cambiar ese lenguaje y cambiamos la palabra sector por la palabra mercado. Y empezamos a decir, listo, nosotros nos vamos a enfocar en desarrollar ciencia, tecnología e innovación para el mercado de la energía, para el mercado de la salud, para el mercado de las TICs, de las telecomunicaciones, incluido incluso en las telecomunicaciones el entretenimiento digital. Eso permite que empresas, por ejemplo, como de la industria textil, muy representativa en Medellín, y que aún hay algunas capacidades fuertes en la ciudad en el tema textil, no se sintiera excluida al decir que su sector no hace parte de los focos estratégicos de la ciudad, sino decir, enfoque su empresa a desarrollar innovaciones en estos mercados, como pasa por ejemplo con una empresa representativa como Fabricato, que hoy en día desarrolla textiles inteligentes, funcionales, que son capaces de cambiar de color al contacto con la piel en la medida que ella cambia de temperatura.